Bueno, como siempre tengo un título y en esta mañana el título del mensaje es Cara a cara con Dios. Amén. ¿Le gusta el título? Está interesante. Bueno, me alegro. Muchas veces nosotros hemos escuchado, y no solamente hemos escuchado, sino que también hemos dicho esta frase: la vida cristiana no es una religión, sino una relación con Dios. ¿Amén? ¿Lo hemos dicho? Amén. ¿Lo hemos escuchado? Porque es cierto. Amén. Es cierto. Pero también sabemos que el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra, nos ama. ¿También han escuchado eso? ¿También lo saben? Amén. Es cierto, todo eso. Es cierto. Y también es cierto que Dios quiere tener una relación con nosotros. Amén. También lo sabemos, ¿cierto? Es así. Él quiere tener una relación con nosotros. Y tal vez nosotros hemos pensado en algún momento, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios tan magnífico, pueda querer tener una relación con alguien como yo, tan pequeño, tan débil, con alguien que realmente, ¿cómo será eso? Dios quiere ser alguien, quiere tener una relación íntima conmigo. ¿También ha meditado en eso en algún momento de su vida? Sí. Bien. ¿Sabe que no somos los únicos? También Moisés le pasó eso, y él también meditó eso en su época. ¿Sabe? Él también lo pensó, y yo me imagino que cuando él pensó en esto, él dijo: esto es como difícil de creer, ¿cierto? Que un Dios tan maravilloso quiera tener una relación conmigo. Pero la verdad, la realidad que muestra la palabra de Dios es que Moisés y Dios tuvieron una relación extraordinaria. Y digo extraordinaria porque fue algo fuera de lo común, ¿cierto? Y eso es lo que significa extraordinario, algo fuera de lo ordinario. Fue una relación súper especial, ¿cierto? Pero esa relación súper especial que Moisés pudo tener con Dios no empezó así. No fue así que de la noche a la mañana ya Moisés era el íntimo de Dios. No. Eso fue un proceso, como todo lo de Dios. Y yo quiero llevarlos a experimentar junto con Moisés ese proceso. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Éxodo 3, capítulo 3, del 1 al 6 dice que Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño adentro del desierto y llegó al monte de Horeb. Y el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza, y él vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no era consumida. Y dijo Moisés: iré y veré esta grande visión, ¿por qué no es consumida la zarza? Y viendo a Adonai que iba a mirar, lo llamó Elohim, y en medio de la zarza le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y dijo: yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de mirar a Elohim. Amén. Vemos que Moisés iba
como un día cualquiera, sacó sus animalitos y iba por el desierto tranquilamente, cuando de repente hubo algo que le llamó poderosamente la atención, y era que había una zarza que estaba ardiendo. Ahora usted me dirá, en medio del desierto, con tanto sol, es normal que las zarzas se prendan. Entonces, ¿qué era lo anormal que le llamó la atención a Moisés? Que esa zarza no se consumía. Y esto fue lo que usó Dios para que Moisés se acercara a ese lugar a mirar. Y entonces cuando ya Dios tiene la atención de Moisés, entonces lo llama. Y allí ese es el primer encuentro de Moisés con Dios. Ahora, usted dirá, no, pero Moisés conocía a Dios. ¿Usted qué cree? ¿Lo conocía o no lo conocía? ¿No? ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano. ¿Y quiénes dicen que sí? Ah, bueno, eso los tengo así. Vamos a descifrar eso. Resulta que en ese primer encuentro que Moisés tiene con Dios, él escucha esa voz de Dios y él se acerca, pero dice la palabra que él se cubre el rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios, tenía temor de mirar a Dios. ¿Por qué tenía temor de mirar a Dios? Porque ya él había tenido una experiencia, no exactamente con Dios, sino que ya él conocía, le habían hablado de Dios sus padres. Recuerden que cuando él estaba niño su madre lo amamantó y allí le habló, ¿cierto? Y allí él sabía que él era un hebreo. Y resulta que cuando ya él lo ponen en la canastilla y lo pone para la hija del faraón y es criado por ellos, ya él allí conoce otra cultura. Y recuerde que pero él sabía que él tenía una misión de parte de Dios y que él tenía que hacer algo por su pueblo, porque él estaba viendo todos los días cómo su pueblo estaba siendo oprimido, ¿cierto? Y él trata en sus fuerzas de rescatar a ese pueblo, de hacer algo para salvar a ese pueblo, y allí cuando mata a un egipcio, y ya ustedes conocen la historia, él tiene que huir de ese lugar al desierto. Entonces, ya con esa experiencia que él había tenido, cuando él escucha esa voz de Dios, él tiene temor de Dios por todo su pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con Moisés? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, Dios se le presenta a Moisés, ¿cierto? Le dice, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero ahora quiero ser el Dios de Moisés. Eso es lo que él está diciendo. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando nos encuentra a nosotros en nuestro mal camino? La primera vez, el primer encuentro que tenemos con Dios es saber quién es Dios, ¿cierto? Él se presenta a nuestras vidas. Y quizás no se va a presentar como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero quizás se te presentó en un momento en el cual era Jehová Jireh, porque estabas enfermo y Dios te sanó. O fue en el momento en que tenías un peligro y se presentó como Jesús, tu Salvador. O se te reveló Jesús allí en algún momento de tu vida difícil, y en ese momento que Dios llama la atención tuya, allí se te revela con un nombre, ¿sí o no? En medio de una situación, en medio de una circunstancia, tal vez fue en una situación difícil económicamente y se te reveló como Jehová Jireh y lo conociste como Jehová Jireh. ¿Sí? Entonces él se le presenta a Moisés y le dice quién es y cómo se la había, era el Dios de sus padres, pero que ahora quería ser el Dios de él. Así quiere ser Dios de cada uno de nosotros, porque Él es un Dios personal. Amén. Pero vemos más adelante que Él se le revela, se le sigue revelando a Moisés. Y le dice,
yo quiero que tú me conozcas y te voy a decir cómo soy yo y te voy a mostrar quién soy yo. Y en el versículo 7 le dice: vi la opresión de mi pueblo, oí su gemido causado por sus opresores y conozco sus padecimientos. Allí se le está revelando como un Dios de compasión y un Dios de amor, porque Él está diciendo: vi la opresión de mi pueblo. Dios ve tu opresión, Dios ve tu necesidad, hermano. Dios te ama y Él tiene compasión de ti. Y Él quiere revelarte a ti con ese amor y con esa compasión que Él tiene. Pero Él no solamente está viendo lo que a ti te está pasando. Dice que Él oyó el gemido y el clamor de ellos porque los estaban oprimiendo. Dios te dice en esta mañana que Él no solamente está viendo lo que te está sucediendo, sino que Él está oyendo el clamor que tú haces cada día, cada noche, delante de su presencia. Porque Él es un Dios de compasión y es un Dios de amor. Amén. Y también dice: y conozco sus padecimientos. Dios no es ajeno a lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. No creas que Dios se ha olvidado de ti. No creas que Dios te ha abandonado. No creas que Dios ya no te ama. No es cierto. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Moisés, yo todavía te amo. A pesar de todo lo que tú hiciste, yo todavía te amo, Moisés. Yo escucho el clamor de ese pueblo y yo he venido a hablarte a ti porque yo quiero hacer algo especial. Y es cuando le dice en el versículo 8, le revela el deseo de su corazón. Ese primer encuentro de Moisés con Dios era un encuentro de revelación, porque Dios estaba dándose a conocer a Moisés. Y entonces le revela el deseo del corazón y le dice: descenderé para librarlos de los egipcios, para hacerlos subir a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Amén. Entonces Dios le está revelando que no solamente Él es compasivo y bueno, sino que Él tiene un deseo en su corazón, que Él tiene un anhelo en su corazón, y ese anhelo lo está compartiendo ¿con quién? Con un hombre, Moisés. Dios quiere compartir los anhelos de su corazón contigo y conmigo. Amén. Y aquí le está diciendo: ¿y cuáles son los deseos del corazón de Dios para nosotros? ¿Son malos? Aquí dice: son de bendición. Él estaba pensando librarlos, pero no solamente libertarlos de los opresores y de sus enemigos, sino que estaba pensando en colocarlos en una buena tierra para que ellos disfrutaran. Amén. Ese es el Dios nuestro. Amén. No se deje engañar por el enemigo. Y entonces Él quiere, en esa relación, quiere mostrarte lo que hay en su corazón, así como se lo mostró a Moisés. Para eso es que Él quiere tener una relación con nosotros. Y también le dice en el versículo 10: ahora pues, ven para que te envíe a Faraón, a fin de que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Le está revelando su plan. Él tenía un plan hermoso, ¿no? Dios tenía un plan, pero en ese plan había incluido a Moisés. Y Dios tiene un plan, y en ese plan se ha incluido a ti, hermano. Yo no sé si ya Dios te reveló cuál es el propósito, pero Dios te ha incluido a ti. Y por eso es que Él necesita que le conozcamos. Por eso, porque Él quiere mostrarte cuál es tu parte en el plan de Dios. Así como le dijo a Moisés. Ahora, no solamente lo incluye en sus planes, sino que en el versículo 12
también le está revelando su poder y los recursos para llevar a cabo ese plan. Porque el plan ¿de quién era? ¿De Dios o de Moisés? El plan era de Dios. Y Dios es el que toma la iniciativa de buscar a Moisés. Y Dios le revela a Moisés el plan. Le revela el deseo de su corazón. Le revela que lo tiene incluido en ese plan. Pero ahora también le está revelando que Él tiene el poder y los recursos para llevar a cabo ese plan. Y le dice: yo estaré contigo. ¿Qué haré, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a enfrentar al faraón? Mira que yo no sé hablar, mira que esto, mira que lo otro. ¿Cuántas excusas no sacó Moisés? Pero Dios le dijo: yo estaré contigo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Señor, no tengo armas, no sé pelear. Yo estaré contigo. ¿Te basta con eso? Amén. Él es el que sabe cómo lo va a hacer. Dios no se puso a escribirle a Moisés todo lo que él iba a hacer en Egipto. Él simplemente le dijo: yo estaré contigo. Amén. Y en esta mañana Dios te dice: yo estaré contigo. Deja de estar pensando cómo lo voy a hacer. No tienes que decirme cómo es que quieres que yo lo haga, porque no lo voy a hacer a tu manera. Porque a mí me interesa que tú me conozcas a mí. Yo no quiero conocer tus planes. Yo quiero que tú conozcas los míos. Amén. Eso es lo que le dice el Señor. Y entonces le dice: yo estaré contigo. Entonces, el pensar de Moisés en ese momento, él entró como en una crisis de ¿qué? De su pasado se vino todo encima a su mente. Y entonces su pasado todo poco honroso, sus actitudes, sus capacidades, ya él no se veía como aquel valentón que fue a matar al egipcio. Ya él decía: no, ya yo no puedo, no pude con un egipcio, ahora voy a acabar con todo Egipto. No, yo no soy el hombre que te equivocaste, Señor. Le has dicho al Señor que se ha equivocado. Piensas que todas esas cosas son para otros, pero que para ti no. Estás equivocado. Él se sintió inseguro, se sintió inepto. Pero a pesar de eso, Moisés tomó una decisión. Él tomó una determinación y dijo: está bien, Señor, acepto, Señor, yo iré, solo que hay una sola condición: que tú vayas conmigo, porque si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte de aquí, no me muevo. Pero si tú vas conmigo, yo voy donde sea, Señor. Amén. Y esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Y era allí el punto donde Dios lo quería llevar a él. Ese fue el punto de quiebre. Por eso él tuvo que pasar por lo que pasó en Egipto. Tuvo que huir y estar allá detrás de las ovejas de su suegro Jetro, trabajando por mucho tiempo hasta que Dios lo llevara a este punto de quiebre, donde él decía: Señor, yo en mis fuerzas no quiero seguir haciendo más nada. Yo lo que quiero hacer, Señor, es que sea todo dirigido por ti. Yo quiero seguirte a ti. Yo quiero que tú me digas, que tú vayas conmigo, Señor. Amén. Y allí es donde Dios nos quiere llevar. No sé cuál es el punto de quiebre tuyo. No sé si ya llegaste, si estás ahí, si ya lo pasaste o si aún no lo has pasado y tienes que pasarlo para que puedas decirle un sí definitivo a Dios, para que puedas cambiar tu vida. Porque ese momento en que Moisés le dijo un sí rotundo a Dios, desde ese momento la vida de Moisés nunca más volvió a ser la misma. Y el día que tú y yo le tomemos esa decisión y le digamos un rotundo sí a Dios y un rotundo no al diablo y al mundo, ese día tu vida y la mía nunca más volverá a ser la misma. Amén.
Dios llama a este hombre para darse a conocer a él primero. Pero después, Él usa a este hombre para darse a conocer a todo un pueblo que estuvo cautivo por 40 años. Por 40 años. Y entonces, allí, Dios toma a este hombre para sacarlo con mano poderosa de ese lugar de cautividad. ¿Cuántos años tuvieron que esperar estos hombres? 40 años. ¿Cuántos años duró Dios trabajando en Moisés hasta llevarlo al punto de quiebre? 40 años. ¿Cuánto tiempo lleva tu familia esperando que tú le digas un rotundo sí a Dios para que ellos puedan ser libres? ¿Cuántos están cautivos esperando que la iglesia de Jesucristo le dé un rotundo sí a Dios para que Dios pueda levantarlos como levantó a Moisés, con poder y con autoridad? ¿Amén? Dios está esperando por ti, hermano. Él no ha terminado contigo y no ha terminado conmigo. No creas que todo esto es el todo. No. Este es el comienzo. Amén. Ahora, Dios toma a este hombre, Moisés, lo lleva a Egipto. Y ahí le muestra otra faceta a Moisés que él no conocía. Dice, bueno, Moisés, ahora me vas a seguir conociendo. Y empieza a conocer no solamente el amor de Dios y su misericordia, sino que comienza a ver el poder latente de Dios a través de todas las señales que Dios hizo a través de Moisés en Egipto para liberarlos. ¿Tengo que mencionárselas? No, ya ustedes la conocen, ¿cierto? Ya ustedes saben las plagas que Dios envió a Egipto a través de Moisés. Ya ustedes conocen que cuando salieron de allí, el ejército los perseguía y Dios abrió el mar para que ellos pasaran, y cuando los enemigos pasaron, Dios los sepulta allí mismo en el agua, ¿cierto? Ya ustedes saben que cuando estaban en el desierto, ellos tenían hambre y Dios les daba maná. Que ellos se aburrieron del hambre, del maná, y Dios les dio codornices. Tenían sed y golpeaban la peña y salía el agua. Amén. Tenían calor y Dios les envía una nube para que vaya como un paragüita para donde ellos se movía la nube. Qué rico ese paraguas celestial. Y en la noche tenían frío y les manda una columna de fuego para que se calienten. Sus vestidos nunca se acabaron, su calzado tampoco, jamás les dio gripa, jamás les dio COVID, no les dio nada, nunca se enfermaron de nada, no tenían medicamentos ni nada, pero tenían al médico y a la medicina ahí. Amén. Vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Dios, vieron los milagros de Dios, pero no conocieron a Dios. No conocieron a Dios. Conocieron su poder, conocieron sus manifestaciones, conocieron su gloria, pero no conocieron al Dios de la gloria. No conocieron al Dios de los milagros. No lo conocieron. ¿Por qué? Porque estaban pendientes todo el tiempo de lo que Dios les podía dar y lo que Dios podía hacer por ellos, pero nunca entraron a la presencia de Dios y le dijeron: aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga contigo o por ti? Nunca se dieron la tarea de conocerlo a Él, porque solo le bastaba lo que Dios podía darles. Amén. Y por eso murieron en el desierto, sin conocer a Dios, sin tener una relación con Dios. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? Que a veces nosotros nos afanamos más para ver el poder de Dios, los milagros de Dios. Y estamos diciendo: Señor, queremos ver lo sobrenatural tuyo, Señor, que venga lo sobrenatural de Dios. Quiero más de esos milagros, Señor, prodigio, para que la gente
que te conozca, Señor. El pueblo de Dios no lo conoció a través de eso. ¿Cómo lo va a conocer? Lo tiene que conocer a través de tu vida y de mi vida. Amén. Lo tiene que conocer cuando ellos, cada uno, entre a la presencia de Dios, entre en la intimidad con Dios y allí lo conozca y se quebrante en su presencia como lo hizo Moisés. Así es que lo va a conocer. Entonces, este pueblo no lo conoció, pero Moisés sí. A Moisés no le bastó los milagros. Para él eso no era suficiente. Todo lo que vio en Egipto, todo ese poder, él dijo, está bien, todo eso está bien, Padre, pero aún yo quiero más. Yo quiero conocerte más. Yo sé, Señor, que eso de la zarza estuvo estupendo. Lo de Egipto maravilloso. Lo del desierto sensacional, Señor. Todo eso. Pero yo no quiero, te quiero es a ti. Yo te quiero es a ti, Señor. Eso ya pasó. Pero yo te quiero a ti. A ti es a ti que quiero conocer, Señor. Revélame más de ti, Señor. Quiero que esta relación crezca más. No me basta con lo que tengo hasta ahora. Y siguió Moisés orando y buscando más esa presencia de Dios. Y Dios, maravilloso y hermoso, se lo concede. Éxodo 29, 42. Dios no se equivocó en poner la mirada en Moisés. Dice Éxodo 29, 42. Este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido a la entrada de la tienda de reunión en presencia de Jehová. ¿Dónde? ¿Qué dice? No oigo. Donde seré conocido por ti para hablar contigo. Yo no sé, esta es otra versión, no sé si es el mismo. Aquí dice, en el cual me reuniré con vosotros para hablar. Pero esta versión es más específica y dice, donde seré conocido por ti para hablar contigo. Así dice. Entonces, Dios le está revelando a Moisés, ahí en el contexto, usted lee y ve que le está revelando el diseño del tabernáculo. Ya. Y ahí le dice que en ese tabernáculo se van a ofrecer unos sacrificios. Pero le dice, en presencia, en este lugar donde Jehová será conocido por ti para hablar contigo. O sea, que el propósito de ese tabernáculo, ¿cuál era? Un tabernáculo de reunión. ¿Pero para qué? Para que todo el pueblo se fuera a ese lugar a reunirse, a compartir, a charlar, para tener una intimidad con Dios, para escuchar a Dios, para ser conocido por Dios y para conocer a Dios. Para eso es ese lugar de intimidad. Porque Dios quería que hubiera un lugar en la tierra donde Él pudiera tener comunión con su pueblo. Amén. Y por eso era el diseño de ese tabernáculo. En Éxodo 33, 11 dice, y Jehová hablaba con Moisés cara a cara. En ese tabernáculo, en ese lugar, Moisés se reunía con Dios y hablaba cara a cara. Note que dice que no se cubría el rostro, y acá no se cubría el rostro. Acá dice que él hablaba cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios no quiere decir que él veía literalmente el rostro de Dios. Si quiere, vayamos al versículo 20 de este mismo capítulo que dice,
que Dios le dijo, no podrás ver mi rostro, pues no me verá hombre y vivirá. Entonces, ver cara a cara con Dios no significa que él estaba viendo a Dios físicamente cara a cara, no. Eso lo que quiere decir es que había desarrollado una relación tan íntima con Dios que él lo podía conocer, como cuando yo estoy viendo cara a cara a alguien que yo lo puedo describir. Amén. Y yo puedo decir, sí, tiene un pantalón negro, tiene una camisa azul, tiene una corbata, está escribiendo, ¿quién será? Ahí está. Lo estoy describiendo, ¿por qué? Porque lo estoy viendo. Amén. Porque mi rostro no está cubierto, yo lo estoy viendo. Amén. A eso es que se refiere, que él podía hablar de Dios con una autoridad, con una seguridad, porque lo conoce. Hermanos, ¿cuántas veces no nos vienen a hablar mal de Dios, sí o no? ¿Cuántas veces no nos vienen a meter dudas de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos dicen, Dios no te responde, Dios no te escucha, porque no haces esto, busca algo más que hacer, hay otra alternativa, hay otro camino, hay otra opción? Deja de estar siendo tan cuadriculado, deja de ser tan religioso, y esos son los insultos de los cristianos. Religioso, cuadriculado, extremista, bueno, fanático, loco. ¿Cuántas veces no te siembran la duda de la palabra de Dios? Y tú dices, sí, es verdad, tienen razón, estoy deprimido. ¿Por qué? Porque Dios no me ama, Dios no me escucha, Él no responde, Él no me quiere a mí, Él quiere al otro, mira cómo el otro lo bendice y a mí no. Mentira del diablo. Si tú lo conoces a Él, tú le vas a decir, no es cierto, porque el Dios que yo conozco es un Dios que me ama. Yo lo veo todos los días de mi vida, amén. Y aunque esté pasando por esta situación, eso no me va a apartar a mí del amor de Dios, ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni necesidad. Nada me apartará del amor de Dios, porque yo sé en quién he confiado y porque no quedaré avergonzada aquellos que confían en Jehová. Amén. Aleluya. Pero hoy, al leer el Nuevo Testamento, nosotros aprendemos que ya no necesitamos un tabernáculo para conocer a Dios. Ya no necesitamos un tabernáculo. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo es rasgado. Y entonces quiere decir que ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente. Y por eso, por esa razón, ahora nosotros somos ese tabernáculo. ¿Usted lo sabía? ¿Dónde está su tabernáculo? Aquí. Yo soy el tabernáculo, diga. ¿Dónde está el templo? Diga, yo soy el templo ahora. Amén. Y entonces, ¿cuál es el propósito de este tabernáculo y de este templo? El mismo propósito que tenía el tabernáculo de Moisés. ¿Reunirme con quién? ¿Dónde? En este tabernáculo. Amén. Aquí donde yo voy a tener íntima comunión con Dios todo el tiempo. Amén. Ahora podemos entender esto con nuestra mente natural. Quizás todo lo que yo les he dicho hasta ahora, usted lo entiende con su mente natural. Vamos a Éxodo 34, versículos 33 y 34. Dice que cuando acabó de hablar con ellos, Moisés, de hablar con el pueblo, se puso un velo sobre su rostro. Sin embargo, cuando Moisés entraba en la presencia de Jehová para hablar con él en el tabernáculo, se quitaba el velo hasta volver a salir de allí y entonces se volvía a colocar el velo. Es decir, que Moisés, cuando entraba al tabernáculo,
para estar con Dios, se quitaba el velo y hablaba cara a cara. Pero cuando iba a hablar con el pueblo, se ponía el velo y le transmitía la palabra al pueblo. Eso era lo que hacía. ¿Qué significa quitar el velo? Quitar el velo significa revelación. Y eso fue lo que Dios hizo con Moisés. Le quitó el velo cuando se encontró en la zarza. Le quitó el velo, por eso se le revelaba, se le revelaba, se le revelaba y se le siguió revelando. Entonces, él le quitó ese velo a Moisés. Ahora, el pueblo que escuchaba la voz de Moisés estaba viendo el velo. Ellos oían la voz de Dios, pero ellos no veían a Dios. Ellos no tenían esa relación íntima con Dios. Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos quite el velo en esta mañana. Amén. Que para que no solamente oigamos la palabra de Dios y la entendamos en nuestra mente natural, sino que podamos tener el conocimiento espiritual de la palabra de Dios porque la experimentamos en nuestra vida. Amén. Ahora, todos nosotros tenemos patrones culturales. Desde niños tenemos patrones. Y la palabra que nosotros escuchamos, la palabra de Dios que escuchamos, la codificamos según el patrón que nosotros traemos de niños. Y ese patrón se llama la cultura. ¿Usted sabe que cada casa tiene una cultura? ¿Que en cada hogar hay una cultura? ¿Sí? Que cada país, que cada ciudad, que cada región tiene una cultura. ¿Usted lo sabe? Entonces, todo eso lo aprendimos. Todas esas culturas las aprendimos. Y cuando escuchamos la voz de Dios, la codificamos, la transmitimos a través de esa cultura. Por eso es que yo puedo decir aquí una cosa y Cristian la interpreta de una manera, Elizabeth de otra, Dianis de otra. Cada uno le da una interpretación diferente porque la está codificando según la cultura de cada uno. Amén. Usted va a otro país y usted dice algo, usted no le entiende. No le entiende. Porque la cultura pone barreras, la cultura pone velos. Amén. Nosotros no somos salvos por conocer las verdades. Somos salvos por vivir las verdades. Hay una diferencia muy grande. Vamos a Isaías 9:6 y ahí le voy a poner un ejemplo de lo que es esa cultura. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es dado un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio está sobre su hombro, su nombre es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Todo se sabe en ese versículo. Ese versículo es muy usado en la Navidad, ¿cierto que sí? Porque en la Navidad nace Jesús. El 25 de diciembre nace Jesucito. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que Dios es uno? Dios es uno. Santo Dios de Israel. Entonces no es un velo, entonces ¿qué es? Una cortina, Padre. ¡Qué miedo! ¿Dios es uno o son tres? Ah, por ahí hay tres. ¿Cuatro? Uno. Dios es uno. Bueno, en Navidad los cristianos no tienen ningún problema. Hay algunos cristianos, no voy a generalizar, no tienen ningún problema
de ver a Jesús como un bebé que nació en el pesebre. No digo nada, el Señor sabe. Porque la Navidad transmite la idea de que Jesús es un bebé, que es frágil, que nace todos los años. Para el 25 de diciembre nace Jesús. Hay que comprarle un regalito, hay que hacerle un pesebrito, hay que ponerle unos animalitos allí, porque yo estoy celebrando el cumpleaños del niño Jesús. ¿Sí o no? Sí. Resulta que Jesús dejó de ser niño hace mucho tiempo. Él dejó de ser niño. Ahora, el profeta Isaías está diciendo que un niño es nacido. O sea, eso fue cuando nació Jesús. Y ese niño dice, un hijo nos es dado. ¿Qué hijo nos fue dado? Está diciendo, aquí nació un niño, pero este es un hijo que nos fue dado. Un hijo que nos fue dado. Y dice, el dominio está sobre su hombro. ¿Qué es dominio? Y ya los que vienen los jueves tienen que tener claro qué es dominio, porque el pastor ya se los desmenuzó. ¿Qué es dominio? El que gobierna. El que tiene el poder. El que tiene el poder. Entonces nos está diciendo, este niño es el que gobierna, es el que tiene el poder. Porque dice, el dominio, el poder estará, ¿así dice? ¿Estará? Es, en el original dice, está sobre su hombro. O sea que no es cuando él crezca, es que ese niño que nació ya gobierna, ya tiene el poder, está en él. Amén. Y dice, su nombre es llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. El profeta Isaías está mostrando que este niño, que es el que gobierna, que es el admirable, que es el consejero, que es el Dios fuerte, también es Padre eterno. O sea que Jesús es Padre eterno. ¿Cuál es la cultura? ¿Por qué es que nos cuesta tanto entender o aceptar? Porque digamos que entender nunca lo vamos a hacer. Aceptar la Trinidad. Por eso. Por la cultura que tenemos. ¿Cuál es la cultura de nosotros? Un bebé nace, tiene que crecer, tiene que estudiar, va a la universidad, se casa, tiene un bebé y ya ahora es padre, ¿cierto? No puede ser padre cuando está bebé, ¿cierto que no? Tiene que crecer, tiene que pasar por un proceso. Y eso mismo es esa es la cultura que tenemos. Por eso nos cuesta creer que ese bebé que estaba viendo Isaías es Padre eterno. Pero él lo está declarando porque él está viendo en el mundo lo espiritual. Amén. Él está viendo y conociendo que es espiritual. Tiene una visión espiritual del nacimiento. Tiene una revelación de que ese niño que le trajeron a él tiene la revelación de quién es. Amén. Él no tenía el velo, él tuvo la revelación de quién es. Y por eso él lo puede describir de esa manera. Porque la cultura de nosotros no es de este mundo. La cultura de nosotros es espiritual. Y por eso tenemos que ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Amén. Entonces nosotros nos cuesta creer
que ese niño es Jesús y ese niño es Padre Eterno. Ahora, Juan 14, versículo 8 al 10 dice, le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dice Jesús? ¿Tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Muéstranos al Padre. ¿Por qué dice muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Amén. ¿No crees? Amén. Ahora vamos a ver algo especial. 2 Corintios 3:17, para que se queden más calladitos. Dice, porque el Señor ahí no dice es espíritu, es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor hay libertad. ¿Quién es el Señor? ¿Hay confusión? ¿Hay confusión? El Señor, Cristo, dice aquí. Entonces leeríamos: porque Cristo es el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que Cristo es Espíritu. Es el Espíritu. ¿Y de qué Espíritu está hablando aquí? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que Cristo es Padre Eterno y Cristo es el Espíritu Santo. Que los tres son uno solo. ¿Están enredados? No. Entonces, ¿por qué se enreda cuando va a orar? ¿Cierto que sí? A veces usted va a orar y dice: Padre Eterno, entonces, ay, no he mencionado al Hijo. Señor Jesús, tú también, Padre, tú eres maravilloso. Y tú, Espíritu Santo, eres precioso. Vamos a darle a cada uno para que ninguno se... ¿A quién le ora? ¿A quién le ora? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? No me diga que no le ha pasado, porque a mí me ha pasado. A mí me pasaba eso. Era un enredo. Hasta que entendí que es el mismo. Si yo digo Señor, si yo digo Dios, si yo digo Padre, ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si yo digo Espíritu, Jesucristo, ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si yo digo Espíritu Santo, ahí está el Padre y está el Hijo. Amén. ¿Cuál es el enredo? Nuestra cultura, nuestra mentalidad, el velo que tenemos. ¿Ven cómo nos enredamos aún con la misma palabra? ¿Ven? Ahora, si nos cuesta trabajo creer la Trinidad y nos enredamos con la Trinidad, nos enredamos más con otras cosas. 2 Corintios 3, versículo 12 al 18. Bueno, este está larguito, este versículo. Yo necesitaría ayuda. Bueno, gracias que me veas toda esta parte para no... Voy a leer en la Reina Valera. Dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gracias. ¿Quedó claro? Bueno, yo lo voy a explicar un poquito más. Aquí el apóstol Pablo está relatando que el pueblo de Israel conoció a Dios a través de la ley, ¿cierto? Le fue dada la ley. La ley fue dada por Dios, la ley no es mala. Le fue dada en esa época. Y era buena, el asunto era que era temporal. Ahora, cuando hablo de la ley, no se confunda, porque es que allí es donde entra la gente a atacar a unos que hay que legalista. No. La ley, digamos, vamos a separar dos cosas de la ley. La ley mosaica, que fueron los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, ese es uno, ¿cierto? O bueno, es parte de la ley. Pero la otra parte de la ley, que la vemos en Éxodo, en Levítico, eran leyes ceremoniales, de cuando estaban en el tabernáculo, cómo entraban, cómo sacrificaban, ¿cierto? Todas las fiestas, todas esas cosas, que cada una de esas cosas tenía un sentido y estaban representando a Cristo. Era algo temporal. Ahora, cuando Cristo aparece, entonces ya ese tipo de ceremonias y todo eso queda anulado, porque ya Cristo vino, amén, y en Él se cumplió la ley, amén. Pero eso no quiere decir que Él abolió la ley y entonces ahora podemos matar, robar, hacer de todo porque ya esa ley ya quedó anulada. No, son los ritos, ¿sí me comprenden? Entonces, partiendo de ahí, dice que cuando aparece Cristo a los judíos, ellos no lo ven, ellos no lo reconocen como el Mesías, amén. Y ellos hasta el día de hoy están con ese velo y todavía siguen esperando al Mesías, no lo reconocieron. Entonces, porque esa ley les impidió verlo. Ahora, ya no necesitamos de esos rituales ni de nada de esto, porque ya Cristo cumplió todas esas cosas. Pero el versículo 16 dice algo importante. Dice, pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado. Entonces, no es que yo voy a orar, Señor, quita el velo, quita los velos. ¿Cómo va a quitar el velo? Tenemos que entender cómo es que le vamos a pedir al Señor que quite el velo. Señor, que ellos se conviertan a ti para que ese velo sea quitado. Amén. Porque aquí está diciendo que cuando se convierten al Señor, el velo es quitado. Ahora, ¿qué es convertirse al Señor? Ese es otro problema. ¿Qué es convertirse al Señor? Dice, porque Moisés se puso un velo en el rostro. Moisés descendió del monte y estuvo con Dios 40 días y 40 noches, ¿cierto? Y cuando él sale de allá y se presenta al pueblo, es que el pueblo le ve el rostro que resplandece, ¿cierto? Y allí es donde él necesitó colocarse ese velo. ¿Por qué el rostro de Moisés fue transfigurado? Porque estuvo en la presencia de Dios, porque estuvo con Dios, amén. Porque estuvo contemplando a Dios 40 días y 40 noches, amén. Quiere decir que estuvo en intimidad con Dios, en relación con Dios constante durante esos días. Y Dios es luz. Dios es luz. Y como Dios es luz, el rostro de Moisés se transformó en luz. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la verdadera conversión no es una simple oración. Convertirnos significa que nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios es que tú y yo nos convirtamos en lo que Él es. Y Moisés se estaba convirtiendo en lo que es Dios. Amén. Fue transfigurado allí su rostro por estar allí
la naturaleza de Dios. Vuelvo y repito, Dios es luz. ¿Y nosotros qué somos? Luz. Él dice que nosotros somos luz. Entonces, ¿por qué no andamos como la luz? ¿Por qué no andamos como la luz si somos luz? Porque no creemos que somos luz. ¿Por qué todavía hay tinieblas en nosotros si somos luz? Si la luz vence las tinieblas, amén. ¿Por qué? Porque no nos hemos convertido, porque hay un velo puesto todavía, por esa razón. Entonces hay velos porque no hay una verdadera conversión. Y la verdadera conversión tiene que haber una transformación. Como la hubo en Moisés. Gloria a Dios. Ahora, convertirse no solamente es que la transformación que nosotros vamos a sufrir de parte de Dios hacia nosotros, sino que también nosotros es la forma como nosotros vamos a ver a Dios. ¿Cómo vemos a Dios nosotros? ¿Cómo lo vemos? Cada uno ve a Dios de manera diferente. Hay personas que solo ven a Dios como el Salvador y ya. No, hermano, pero es que Dios te puede proveer. No, hermano, no, eso no es así. Yo tengo que hacer algo porque Dios no va a hacer eso. Ya Él me salvó, pero Él no va a hacer todo lo que yo quiera, todo lo que yo necesito. Yo tengo que ayudarlo. No creo en Dios como proveedor. Hermano, Dios te puede sanar. No, hermano, no. Eso no es así. Yo sé que Dios me puede sanar. Yo lo sé aquí, lo sé. Pero no es que me duele mucho, hermano. Yo tengo que hacer algo. Porque Dios no puede. Yo lo estoy viendo así. Hermano, Dios te va a sacar de este problema, va a arreglar tu matrimonio, Dios lo va a transformar. ¿Qué Dios lo va a transformar? No, ese hombre Dios no lo transforma a nadie. Ese es un diablo. Eso es lo que confiesa. Entonces, ¿cómo ve a Dios? ¿Cómo ve a Dios? Tengo una lucha, pastora, volví a caer en el pecado, pero hermano, ya lleva como 50 años en eso, hermano, ¿qué le pasa? No, es que no he podido, hermano. ¿Por qué? Porque no es consciente de quién es Dios en él. Porque si Dios está en mí y yo estoy en Dios, entonces Dios que está en mí no tiene poder ni tiene fuerza para ayudarme a vencer nada. Sí. No lo hace porque no creemos, porque magnificamos el poder del diablo. Y todo el tiempo el diablo me corrió, y el diablo me salió, y el diablo me está haciendo, y el brujo allá, y acá vi la mano, y acá se me salió un pie, y vi un ratón que me salió en la cocina, hermano, y vi un gusano. Hermano, yo del arroz. No, eso no es un arroz, ese es un espíritu. Magnificamos todo lo del diablo como si él tuviera poder. Pero déjeme darle una noticia: Satanás no tiene poder. Porque Jesucristo se lo quitó en la cruz del Calvario. Amén. Él fue vencido. Amén. Él y todos sus secuaces fueron vencidos en la cruz del Calvario y fueron exhibidos públicamente. Amén. Y Jesús los pisoteó, los destruyó, les voló la cabeza y no tiene poder ni autoridad en su vida ni en mi vida. Amén. Y si la tiene, es porque usted se la dio, es porque yo se la di. Amén. Él no tiene poder, él está vencido, él está condenado. Y él lo sabe, y por eso es que él está allí como león rugiente, pero él no es ningún león. No es ningún león. Nosotros tenemos el león de la tribu de Judá, y no está afuera. Ese león está aquí adentro. Amén. Nosotros tenemos el poderoso, el que lo venció, y no está afuera, está aquí adentro. Amén. Él vive conmigo. Él le dijo:
a Moisés, yo iré contigo. Pero a nosotros nos dice, yo estoy en ti. Amén. Por eso, mi hermano, no vuelva a decir algo que yo ando oyendo por ahí. Decimos, Espíritu, Señor, dame una porción más de tu Espíritu, Señor. Déjese de esas oraciones. Dios no se da por porciones. Él no es un postre para que usted lo esté partiendo en porciones. Él es una persona y esta persona está completa en ti. Amén. No tienes que andarlo pidiendo más. No tienes que estar diciendo, ven Espíritu Santo, ¿desde dónde va a venir si ya está aquí? Amén. Eso es lo que tenemos que dejar de hacer. Tenemos que ser conscientes de que así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así como Jesús le dijo a Felipe, Felipe, has visto al Padre, me has visto a mí, yo soy en Él y Él es en mí. Así tienes que creer tú que Dios está contigo, tú en Él y Él en ti. Amén. Aleluya. Eso es convertirse al Señor. Segunda de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu Santo de gloria en gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos que ser transfigurados. Ahora hay otra cosa que el velo hace y lo voy a decir rápidamente. Dice Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. ¿Usted ha leído ese versículo? ¿No? Bueno. Cuando dice guardaos, este lo está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia y le está haciendo una advertencia. Y le dice, guardaos de los perros. ¿Qué son los perros? Los perros son entidades espirituales que vienen a dividir. Esos son los perros. Y también está diciendo, guardaos de los malos obreros. ¿Cuáles son los malos obreros? Son personas que vienen a dividir la iglesia. Pero no solamente a dividir la iglesia es aquellos que le dicen a 3 y a 4, vámonos y abramos otra iglesia allá. No solamente se está hablando de eso. Dividir la iglesia es aquel que está sembrando cizaña, es aquel que está sembrando duda, es aquel que está cuestionando todo, es el que está juzgando todo, es el que se está enojando por todo, es que todo lo critica, todo lo juzga. Ese es el que los malos obreros. Pero también está hablando de la mutilación. ¿Qué es mutilar? Mutilar es cortar un cuerpo, ¿cierto? Partirlo, dividirlo. Eso es mutilar. Y está hablando de la mutilación. Pero ¿cómo es que mutilamos el cuerpo? ¿Cómo es que podemos entrar en esa mutilación? Vamos a ver un poquito. El apóstol Pablo, antes de convertirse al Señor, él era un fariseo, ¿cierto? Era también un general del ejército. Él tenía madre hebrea y padre romano. Era un erudito de la palabra, conocedor de la palabra, se la sabía en el Antiguo Testamento, todo de memoria. Y él era muy celoso de las cosas de Dios, ¿sí o no? Perseguidor de la iglesia. Y me imagino que cuando Pablo iba camino a Damasco, él iba en ayuno y oración, porque iba a cumplir una misión para Dios y iba a acabar
con todos esos perversos que estaban allí oponiéndose a Dios. Entonces él busca las cartas y él sale orando y ayunando y contento porque iba a poder vencer a los enemigos de Dios. Él estaba trabajando para el Señor. Y resulta que cuando iba camino a Damasco, él se encuentra con el Señor. Amén. Y se encuentra con la luz. Se encuentra con la luz. Y cuando él se encuentra de frente con la luz, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino el susto de ese hombre. Y cayó. No sé si fue de un caballo, no sé dónde iba, si se cayó de una piedra, no sé. Pero él cayó a tierra y cayó ciego. ¿Pero por qué cayó ciego? Porque tuvo un encuentro con la luz. Y esta luz que cayó sobre sus ojos le arrancó el pelo a Pablo y por eso quedó ciego naturalmente, pero espiritualmente quedó viendo 20/20. Amén. Quedó viendo. Él antes era ciego, era un ciego que creía que tenía la luz, pero se encuentra con la luz y ahí se queda ciego en la parte carnal, natural, pero queda con una vista perfecta espiritual. Amén. Porque el pelo fue quitado, porque el pelo separa y porque él era un mutilador, porque estaba matando el cuerpo de Cristo en nombre de Cristo. Amén. Entonces los mutiladores mutilan el cuerpo de Cristo en nombre de Cristo. Amén. Eso estaba haciendo el apóstol Pablo. Entonces, todo lo que divide, todo lo que separa es mutilación. Si nosotros dividimos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estamos allí mutilados. Tenemos una mente dividida, tenemos un velo. Ya. Pero también hay otras cosas en las que tenemos un velo. Nosotros sabemos cómo ve Dios a los esposos, ¿cierto? ¿Cómo lo ve? Como uno solo. Él dice que Él sacó de la costilla de Adán a la mujer. Para los que no sabían, el hombre fue primero. Y del hombre, Dios sacó a la mujer. O sea que si el hombre no existiera, la mujer no existiera. Déjeme aclararle eso. Entonces, pero resulta que nadie es mejor que nadie. Ni el hombre es mejor que la mujer, ni la mujer es mejor que el hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo ve como uno. Dios no lo ve como dos. Pero desafortunadamente nosotros, los hijos de Dios, porque yo no voy a hablar del mundo, los hijos de Dios, sabemos esto, porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Pero sin embargo, en el matrimonio no nos vemos así. Esto es tuyo, esto es mío. Este es tu espacio, este es el mío. Tú haces lo que tú quieres, si no me dices, y yo hago lo que yo quiero, y no tengo que decirte nada. Y empieza la guerra. ¿Por qué hay división? Porque hay velo, porque hay velo. Si nosotros nos viéramos como Dios nos hizo, cuando Adán ve a esta mujer, dice: wow, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Dice: serás llamada varona, porque del varón, porque de mí fuiste tomado. Por eso Dios dice en Efesios 5:30, dice: porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Está hablando Jesús de la iglesia. Entonces Jesús está hablando, que está comparando, así como el matrimonio, Él lo ve como uno, así también ve la iglesia como uno, con Él, con Cristo. Amén.
Entonces, ¿por qué todavía decimos, vamos a la iglesia? Si nosotros somos la iglesia. Ay, es que yo estoy bien con Dios, yo amo a Dios y tengo una relación hermosa con Dios en mi casa, pero con la iglesia nada que ver. ¿Eso es bíblico? Eso es un mutilador del cuerpo de Cristo. Eso es un mutilador. Porque usted no puede separar lo que Dios unió. Amén. Y si Dios dice que somos uno, el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza, ¿usted por qué le va a volar la cabeza al cuerpo? ¿O por qué le va a mutilar el cuerpo a la cabeza? Porque ¿con qué autoridad usted va a hacer eso? Eso lo hace el diablo. Entonces, tenga cuidado con esas cosas, hermano. Pero no solamente vemos la iglesia dividida y vemos el matrimonio dividido, que a nosotros mismos nos vemos divididos, nosotros mismos. ¿Cómo? Cuando yo tengo un problema espiritual, porque me salió un demonio en la medianoche, entonces yo voy corriendo donde el pastor para que me haga una oración de liberación y eche fuera el demonio. Ese es un problema espiritual que yo tengo. Pero cuando yo tengo un problema emocional, entonces yo voy donde el psicólogo o donde el psiquiatra para que arregle ese problema emocional, porque que eso es en las emociones y Cristo no tiene nada que ver ahí. Pero cuando yo tengo un problema físico y estoy muy enferma, entonces yo busco al médico y busco al curandero y a la hierbita, y todas las opciones me sirven, porque Cristo, eso no es espiritual, hermano, eso es físico, eso es un problema físico. Entonces yo estoy dividiéndome, ¿sí o no? Porque es que yo no soy tres cosas ni tres partes, yo soy una. Yo soy un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo. Amén. Y lo que me afecta espiritualmente, me afecta emocionalmente y me afecta físicamente. Pero queremos y creemos que vamos a solucionar lo físico y lo emocional de nuestra cuenta sin tener en cuenta a Dios, porque eso no es espiritual. Amén. ¡Qué error tan grande! ¡Qué mutilación tan grande! Estamos divididos. ¡Qué velo tan grande! Hermano. Ahora, nuestra vida la dividimos. La dividimos en mi vida espiritual es ir a la iglesia los domingos. Eso es mi vida espiritual. Mi vida familiar es en la casa, cuando me reúno con mi familia, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposo. Esa es la familia, esa es la vida familiar. Y mi vida secular es el trabajo. Entonces, yo solamente busco a Dios los domingos en la iglesia, porque ese es el tiempo de Dios, esa es mi vida espiritual. Y entonces su familia está vuelta a un caos, porque ahí usted no tiene fe para que Dios haga nada en su familia. Su salud, su trabajo no tiene esta vuelta a nada, porque es que con esto nadie se mete. Este es mi trabajo, era el sudor de mi frente, y nadie me va a decir qué voy a hacer con mi plata. Amén. Entonces estamos sacando a Dios y estamos dividiendo nuestra vida en partes. ¿Por qué? Porque esa es la cultura que hemos aprendido, porque ese es el velo que traemos y necesitamos convertirnos, hermanos, porque Dios, si Dios está en mí, Él está en mi familia, Él está en mi trabajo, Él está en mi negocio, Él está en mi estudio, donde yo voy, Él va conmigo, donde yo me acuesto, Él se acuesta, cuando yo me levanto, se levanta conmigo. Amén, hermanos. Amén. Ahora, algo importantísimo de lo del velo es que cuando Dios quita el velo, sucede algo en nosotros, que sucedió en Moisés y sucedió en Pablo. Pablo dejó de ver hacia afuera, y Moisés también. Y ellos empezaron a ver hacia adentro. Eso pasó. ¿Qué pasa con gente que yo escucho que lleva años
buscando al Señor, pero aún no lo han hallado. Iban aquí, iban allá. Allá está el Cristo. A ver. No, ya no está allá, ya está el Cristo hasta acá. Allá se está moviendo el Espíritu. Están buscando a Dios fuera. Están buscando a Dios donde tiemble. Están buscando los rayos, las centellas. Están buscando las señales. Están buscando los milagros. Están buscando el profeta. Están buscando el chamán. Están buscando todo. Todo afuera. Todo afuera. La solución fuera. Y Cristo está dentro de ti y te dice: pero yo estoy aquí, por favor. Te estoy esperando. Tengo 40 años esperando. ¿Qué tengo que hacer? Espérate, Señor. Lo tuyo son 15 minutos antes de irme para el trabajo. Yo me arrodillo y hablo contigo, pero ahora estoy ocupado. Espérate ahí. Así hacemos. Y buscamos todo por fuera. ¿Y qué va pasando? Pasando los años y esa vida se va secando. Se va secando y ya no siente la presencia de Dios. Y entonces el pastor predica, bueno, el pastor no, la pastora predica y él, mira acabar esa señora. Ay, Dios mío, ya pedí el almuerzo allá, me faltan las papas, no sé qué. Están en esas. Me fastidia todo. Ay, eso es aburrido. Todos los domingos lo mismo. Primero la pastora, después salen los otros tres, los mismos tres siempre, con las mismas canciones. Después viene la pastora con el mismo cuento de los diezmos y ya, lo mismo. ¿Yo para qué voy? Yo mejor me voy este fin de semana con la familia, les voy a llamar y les voy a decir que hagamos un paseo, nos vamos. ¿Por qué? Porque ya se está secando. Porque están buscando a Dios fuera. Porque no lo están buscando dentro. Amén. Y se está secando el alma, se cansaron y el cuerpo empieza a enfermarse y empieza una cantidad de cosas a venir a esa vida. Y viste, yo tenía razón, Dios no está conmigo, mira, me está yendo mal en el trabajo, mi esposo me dejó, pero ¿cómo no? Si no estamos buscando a Dios, si no tenemos ninguna relación, si no nos hemos convertido, ¿cómo no? Amén. Entonces tenemos que aprender a buscar más de la presencia de Dios, a ser hallados en Él. Eso dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:9. Dijo: no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él y ser hallados en Él. Amén. ¿Dónde te vas a hallar tú, hermano? ¿Dónde estás buscando? Tú te hallas en Él, en Dios. El apóstol Pablo lo halló y por eso dijo: uy, todo lo que yo tenía, todo eso es basura. Hermano, que el título basura, que soy el general tan basura, los títulos, todo eso, la plata, basura, hermano. Todo eso es basura y lo que verdaderamente vale es Él. Y eso lo entendió Moisés y dijo: no, yo no busco dones, yo no busco nada de eso, yo lo busco es a Él. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, mi hermano. ¿Usted quiere un ministerio? Cristo tiene todos los ministerios, Dios tiene todos los ministerios. ¿Usted quiere dones? Dios tiene todos los dones. ¿Usted quiere sabiduría? Dios tiene toda la sabiduría. ¿Quiere inteligencia? Tiene toda la inteligencia. ¿Quiere recursos? Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y su plenitud. ¿Pero usted quiere salud? La salud, Él es la vida, Él es la resurrección y Él es la vida. Amén. Él lo es todo, Él lo llena todo, hermano. Entonces deje de estar buscando cosas fuera, deje de estar dejando engañar por el enemigo, por todas las cosas que el mundo te hace